Buenas tardes a todos. Un saludo muy especial para todos los miembros, presidentes y miembros de FASECOLDA en este día tan particular y tan especial de la Convención Internacional de Seguros 2021. Un saludo muy especial, reconocimiento, doctor Miguel, por todos los trabajos y el apoyo que usted hace todos los días en pro de los colombianos y que se hace también desde todos los aseguradores del país. Yo quiero hacer muy breve rememoranza de lo que hace exactamente 17 meses estábamos pasando en Colombia el 5 o el 6 de marzo del año pasado. Yo creo que ninguno el 5 de marzo nos imaginábamos lo que iba a ser para los colombianos y para este país la pandemia del COVID-19. El 6 nos llega el primer caso. En primer lugar pensamos que no nos iba a llegar. En segundo lugar, cuando llegó pensamos que esto iba a ser un tema tremendamente transitorio. Pero la verdad es que hoy, transcurrido todo este tiempo, para todos los colombianos es claro y para todos los pobladores de este mundo que la pandemia nos ha cambiado mucho de la vida y mucho de lo que hemos debido hacer y lo que había podido hacer la sociedad durante el año pasado, pero que también seguramente nos cambiará la vida a futuro. Quiero que todavía la pandemia no ha terminado. Nosotros hemos sido muy claros con el país de que la pandemia continúa, de que nosotros tenemos la eventualidad de un cuarto pico. Este cuarto pico se podría presentar entre octubre, noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, según los modelos que trabaja el Instituto Nacional de Salud. Pero también hay una eventualidad de que si somos profundamente juiciosos, alcanzamos una cobertura de la vacunación cercana al 90% y logramos mantener las políticas de distanciamiento y de bioseguridad. Podríamos incluso llegar a tener la posibilidad de que no haya un cuarto pico. Depende de nosotros, como hemos aprendido todos los colombianos durante los meses pasados, que mucho de esto depende de la forma en que como país nos comportemos y como país abordemos este riesgo tan inmenso que sufrimos todos los días. Evidentemente, es muy temprano para hacer una evaluación, pero yo quisiera un poco recordar, doctor Miguel, y rememorar lo que ha sido y lo que hemos tenido durante esos pasados meses. Primero, recordarle a todos los miembros del gremio de aseguradores algo que ha sido muy notorio. Nuestro sistema de salud siempre ha sido un sistema de salud profundamente criticado, con muy poca credibilidad, con una crisis de legitimidad que ha arrastrado durante muchos años y en la cual creo que todos los colombianos llegaron con una tremenda inquietud sobre la capacidad de respuesta que podría tener el sistema. Hoy, transcurridos estos meses que han pasado desde el inicio de la pandemia, para todos es claro que evidentemente el sistema ha respondido. Y el sistema ha podido responder a los colombianos con el apoyo de toda una institucionalidad, de todos unos sectores que han estado y han aupado, han posibilitado esa respuesta del sistema de salud. Pero fundamentalmente ha tenido que ver con la posibilidad del sistema de trabajar de una manera integral e integrada con todos los demás actores de la sociedad colombiana. Toda la institucionalidad, absolutamente toda la institucionalidad jurídica que ha permitido funcionalidad del país, al final ha dependido fundamentalmente de una resolución que expide el Ministerio de Salud, que es la Declaratoria de Emergencia Sanitaria. Y esa Declaratoria de Emergencia Sanitaria la hemos mantenido durante los pasados meses y probablemente vamos a cerrar el año manteniendo la emergencia sanitaria, dado que la pandemia todavía sigue siendo declarada a nivel mundial como un evento de pandemia, una pandemia que afecta a toda la población. Pero ha sido muy significativo que durante estos últimos meses y este último año y medio transcurrido,
toda la sociedad y todo el funcionamiento de la economía ha tenido que ver con el manejo que desde el sector salud se le ha dado a cada una de las actividades, no solo al manejo del riesgo epidemiológico, porque siempre tendemos a reducir todo el riesgo epidemiológico, sino que es que el riesgo y el manejo de la epidemiología tiene un fin, y ese fin siempre tiene que ser el funcionamiento más acorde de la sociedad. Y allí está un primer punto que yo quisiera dejar muy en claro en la aproximación que ha tenido Colombia en el manejo de la pandemia. Desde el principio, con el señor presidente de la República, con todos los ministros y con toda la estructura del alto gobierno, tomamos una definición, y es que no podía haber una dicotomía entre la estrategia de salud y la estrategia de reactivación económica. Necesariamente lo que se hiciera en salud debía redundar en el beneficio completo de toda la sociedad, bajo el entendido que no es posible tener salud si no se tiene una posibilidad de mantener el combate a la pobreza, al desempleo, al desarraigo, a tantas acciones que finalmente terminan determinando las condiciones negativas o positivas de una sociedad. Bajo ese principio, Colombia, yo puedo decirlo con tremenda tranquilidad, pudo estructurar una capacidad de respuesta que se sintetizó en unas acciones y unas definiciones que yo creo que pienso con toda seguridad, han sido notables y han sido un ejemplo para este país, para otros países, pero también para el país, para lo que sería enfrentar próximas pandemias. Colombia tomó la decisión de abordar la pandemia desde una visión integral, centralizada, donde la primera decisión de cuarentena buscó fundamentalmente reducir la posibilidad de riesgo para el sistema de salud y posibilitar el crecimiento de nuestro sistema de salud. Esa posibilidad se expresó en crecimiento en las camas de cuidado intensivo, en la duplicación de las camas de cuidado intensivo, en la multiplicación muchas veces de la capacidad diagnóstica. Colombia pasó de tener un laboratorio con capacidad de diagnosticar COVID a una totalidad de cerca de 200 laboratorios integrados en red, a consolidar una red de análisis genómico que nos permitiera hacer el crecimiento y la trazabilidad de todos los diferentes variantes del virus que se iban a presentar en el país. Y Colombia tuvo la opción también de crecer en toda la institucionalidad con inversiones en el talento humano en salud, inversiones en infraestructura, inversiones en medicamentos, inversiones en insumos que han posibilitado la respuesta integral a la pandemia. Y esa respuesta yo la expresaría en un elemento sustancial, un resultado sustancial. Mientras hay países donde las familias han tenido que enfrentar crisis financieras muy severas para poder pagar para sus parientes, para sus padres, camas de cuidado intensivo o la atención en salud, en Colombia realmente prácticamente ningún colombiano ha tenido que pagar un solo peso para poder tener pruebas de COVID, para poder tener atención hospitalaria o para poder tener acceso a las vacunas, que es lo que hoy en día estamos aplicando dentro del Plan Nacional de Vacunación. Colombia invirtió durante la fase más crítica de la pandemia más de 12 billones de pesos en la consolidación de su estructura hospitalaria. 12 billones de pesos. Y Colombia ha invertido hasta el momento 4.2 billones de pesos en adquisición de vacunas para el Plan Nacional de Vacunación. Todo eso con un esfuerzo muy grande desde la economía, un esfuerzo muy grande del país, del Ministerio de Hacienda, pero con una capacidad y una comprensión de que en el país hay un derecho a la salud y ese derecho se expresa en un sistema de salud que debe darle una capacidad de respuesta. Pero esa respuesta no viene solamente desde el sistema, desde el gobierno nacional. También se ha dado en la posibilidad de compartir y de trabajar de manera integral con los diferentes sectores de la economía. Y en ese sentido la contribución de los aseguradores del país ha sido sustancial,
tanto los aseguradores de salud a través de todas las acciones que han ejecutado dentro del sistema de salud, como de los demás aseguradores que han apoyado el desarrollo del sistema, el desarrollo de la estrategia frente a la pandemia. Desde muy temprano se tomó la decisión de declarar al COVID para los trabajadores de la salud una enfermedad profesional. Y con esa decisión se posibilitó que los trabajadores colombianos de la salud tuvieran la tranquilidad de poder trabajar y de poder asumir muchos de los riesgos que incluía al manejar pacientes con COVID, con la confianza de que si ellos iban a ser afectados, iban a tener toda esa posibilidad de tratamiento preferencial directo que lo hacía, la daba el hecho de declarar una enfermedad profesional, de ser declarada enfermedad profesional y de todas las posibilidades que tenían de protección de riesgo también para sus familias frente al tema. Yo entiendo, doctor Miguel, que se han pagado más de 460.000 millones de pesos de coberturas, de prestaciones relacionadas con trabajadores de la salud. Esa es una cifra que no se revela muchísimo, no se ha revelado mucho a la opinión pública, pero que es muy importante cómo se ha trabajado desde ese punto de vista. También en la protección y en la provisión de elementos de protección personal, con una inversión del sector asegurador de más de 321.000 millones. Yo quiero decirles a los aseguradores del país que el país les está agradecido por ese esfuerzo tan grande que se ha hecho y que se sigue haciendo cada día para garantizar la atención de los trabajadores colombianos. ¿Qué viene ahora y qué sigue ahora? Yo creo que es muy importante también tener esa consideración. Es probable que el COVID se nos transforme en una endemia, que tengamos en los próximos años una situación en la cual vamos a tener nueva afectación importante, pero que ya no vamos a tener unos niveles de picos epidémicos severos, pero seguramente vamos a tener que continuar con un plan de vacunación, con un reforzamiento de la vacunación de las personas que mantengan un cierto nivel de riesgo. Es probable que vamos a regresar a una nueva normalidad y allí es donde se implementó y se debe implementar toda esa transición que se ha venido dando desde esa resolución 666 del Ministerio de Salud, en la cual se unificó todos los protocolos de bioseguridad y con los cuales los colombianos y las empresas colombianas aprendieron a trabajar de una manera con protocolos de bioseguridad extendidos para todo el país, a lo que ha sido la resolución 777 de este año, con la cual posibilitamos la apertura del país para poder facilitar ese regreso a la normalidad y a lo que tiene que ver con el desarrollo de un país que tiene que progresar y dar indicadores económicos positivos. Yo quiero decirles que nosotros tomamos una decisión muy riesgosa cuando decidimos, en el momento más crítico del peor de los picos, que era el tercer pico de la pandemia, expedir la resolución 777 y decirle al país, tenemos que avanzar en la apertura económica, tenemos que avanzar en la posibilidad de que los niños regresen a clase, de que nos tenemos que normalizar y tenemos que hacer que el país avance, porque no podemos tener un país encerrado, guardado, con condiciones muy complejas para la sociedad y con unas posibilidades de recuperación que nos podrían haber llegado a que solamente el año entrante o a mediados del año entrante pudiéramos estar teniendo los índices de crecimiento que hemos tenido o que tenemos hoy en día. El tiempo nos ha dado la razón. Si comparamos algunos países de Latinoamérica en los cuales se tomó la decisión de hacer confinamientos estrictos, 2 o 3 confinamientos estrictos, frente a Colombia, donde la decisión fue tomar un único confinamiento, una única cuarentena y medidas restrictivas, la decisión del país la decisión de Colombia muestra que la afectación de Colombia ha sido igual o incluso menor que algunos de esos países con poblaciones similares, pero mientras tanto la economía colombiana ha podido recuperar cifras de crecimiento, recuperar el empleo de una manera muy acelerada, pero además posibilitar temas sociales tan importantes
como el regreso de las mujeres a la actividad laboral, el regreso de los niños a los colegios y el regreso de los jóvenes a las universidades para poder realmente proyectar muy rápidamente un crecimiento de un país con posibilidad de regreso a la normalidad. Yo creo que, para finalizar, nuestro país no va a ser igual, ni la sociedad ni el mundo va a ser igual después del COVID. Yo siento que cada día vamos a tener, a futuro vamos a tener el riesgo de nuevas pandemias. Este riesgo no va a desaparecer solamente con la del COVID-19 y por esa razón la estrategia más importante en este momento es la del desarrollo del concepto de seguridad sanitaria. Colombia va a terminar, el presente gobierno va a terminar, antes de terminar va a tener expedido un COMPES de política económica y social, bajo la cual se determinen todas las opciones, las condiciones para poder asegurar que en la próxima pandemia el país tenga unas posibilidades de abordarla con muchas mejores condiciones institucionales y condiciones de producción. Este país tiene que volver a producir vacunas, a producir medicamentos que son esenciales para protegernos, a una capacidad de decisión y una capacidad de tomar posibilidades estratégicas y definir sistemas de información que a los colombianos nos dé tranquilidad frente a lo que es el futuro. En eso estamos comprometidos y con eso quiero decirle, doctor Miguel, y a todos los miembros del gremio de Fasecolda en sus 45 años, que el país les está profundamente agradecidos por la labor, por la gestión, por la inversión que han hecho y esperamos que sigan trabajando y sigan desarrollando a futuro toda esa actividad aseguradora que, como lo muestran las cifras que ustedes mismos han dado a conocer al país, indican que que fue seguramente como el mayor siniestro, no el peor, el mayor siniestro de la pandemia, del mayor siniestro que ha abordado el sistema de aseguramiento del país en los últimos, casi en la historia. La industria aseguradora se une para hacerle un merecido reconocimiento al señor ministro de la Salud, Fernando Ruiz, y le otorga una medalla al mérito asegurador. Esta medalla la impone el presidente de Fasecolda, el doctor Miguel Gómez. Doctor Miguel, adelante. Gracias Sergio. Señor ministro, el gremio asegurador es un gremio austero. Tiene una condecoración que es la medalla al mérito asegurador. Se entrega en muy contadas excepciones. Estuvimos revisando nuestros registros de hace 7 años que no hemos condecorado a nadie. Hoy lo hacemos por 2 razones. Primero, la pandemia le demostró a todos los habitantes del planeta que la salud es lo más importante y que cuando uno tiene salud, todos los demás problemas parecen menores. Creo que fue un aspecto positivo de la pandemia, volvernos a la realidad de nuestra condición de seres humanos. Segundo, Colombia tuvo que enfrentar un reto inmenso. Usted ha mencionado, este ha sido el siniestro más grande de la historia del sector asegurador, pero usted desde su cargo como ministro de Salud, pues ha tenido una tarea dificilísima, complejísima, en medio de unas inmensas restricciones, enfrentando toda clase de riesgos. Yo la verdad creo que millones de colombianos tienen una deuda con usted. Yo no creo que haya muchas personas en Colombia que hubiesen querido estar en sus zapatos en estos meses tan supremamente complejos y en los cuales además había que tomar decisiones difíciles sin saber a ciencia cierta cuáles iban a ser los resultados. Usted ha tenido el coraje, ha tenido la firmeza, sobre todo la serenidad para enfrentar una crisis de estas proporciones. Y la Junta Directiva de Fasecolda, por unanimidad, considera que usted es un digno receptor de nuestra condecoración, la medalla al mérito asegurador. No va a permitir leer el pergamino que acompaña.
dice: la Junta Directiva de Fasecolda y su presidente ejecutivo Miguel Gómez Martínez otorgan a Fernando Ruiz Gómez, ministro de Salud y Protección Social, la Medalla al Mérito Asegurador por su invaluable labor y compromiso con los colombianos, por los logros en el avance de medidas de control y desarrollo del plan de vacunación contra el COVID-19 y por fortalecer y mejorar la calidad de los servicios del sistema de salud. Firmado por el vicepresidente de nuestra Junta Directiva, David Colmenares, y por el presidente ejecutivo de Fasecolda. Señor ministro, permítame imponerle la medalla. Gracias. Muchísimas Estoy muy feliz, muchas gracias, doctor. No, señor. Muchas gracias, de verdad. No, señor, a usted. Me conmovemos y me conmueve realmente. Muchas gracias. No, señor, usted merece esto y muchísimo más. Con esto, pues, cerramos nuestro programa de la mañana. Los esperamos esta tarde con el módulo económico, donde el señor gerente del Banco de la República y un grupo muy interesante de especialistas nos van a hablar del proceso de reactivación.